de alguna manera me ponía nerviosa, ¿no? Porque decía, oh, yo pienso que con mi oración o se sana o se muere, decía, ¿no? Pero dije, no, tengo que confiar en Dios, porque no soy yo quien sana, es Dios. Entonces, aprendí a solamente dar directrices, ¿no? Directrices, ¿no? ¿Para qué? Para que esas personas puedan librar una batalla, porque eh, cada enfermedad es una batalla ahora, ¿no? Entonces, tú lo único que como general, como comandante o como capitán le puedes decir, haz esto, haz el otro, haz aquí, haz allá, ¿no? Y yo estaré cubriéndote en oración, pero cada una tiene una batalla, pero tenemos que saber cómo poder enfrentar la adversidad, ¿no? Entonces, para eso Dios ponía fuertemente, ¿no? El libro de Esther, porque el libro de Esther, en el libro de Esther, ¿no? Habla de un pueblo que tuvo que enfrentar una adversidad, ¿no? Entonces, esa adversidad, ¿con quién fue? Con los amalecitas, ¿no? Entonces, ¿quién era el enemigo de Esther? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? A ver, Rosita, ¿te acuerdas cómo se llama? A ver, Vivi, ¿no? Amán. Amán. Amán, exacto, ahí están las Esteres de este tiempo, Amán, ¿no? Y el nombre Amán viene, Amán Amalecita se le dice, ¿no? Amán Amalecita. ¿Y por qué era Amalecita? Porque venía del pueblo de Amalek, perdón, venía del rey Amalek, ¿no? Y nosotros hemos visto que los amalecitas, no, perdón, era un pueblo, el pueblo de los amalecitas, y su rey era Agag, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacían estos amalecitas? Los amalecitas era lo peor que te puedes imaginar. Los amalecitas simplemente odiaban a los judíos. Es decir, que odiaban al pueblo de Dios. Los amalecitas, ¿no? Hemos visto que Amalek, ¿quién era? Amalek, ¿no? Era un dios, ¿no? Un rey que atacaba a quién, ¿no? A generaciones. Y eso lo hemos podido ver cuando se peleó, pues, o sea, cuando tuvieron ese enfrentamiento con Moisés, ¿no? ¿Te acuerdas que le decía que levanten los brazos, que le levanten, ¿no? Porque si los bajaba, Amalek prevalecía, pero que si levantaba Moisés, el pueblo de Dios iba a prevalecer, ¿no? Entonces, yo tengo que entender eso, que los amalecitas eran todos unos brujos, ¿ya? Vienen de un pueblo de brujos, de hechiceros. Entonces, por ejemplo, Amán, tenemos a Amán, su esposa era una tremenda brujaza. Tanto así que ella agarraba y decía, a ver, vamos a ver si vamos a matar o no vamos a matar a Mardoqueo, a ver, tráeme las cosas esas para tirar, para ver y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo tengo que entender, por ejemplo, si yo veo, pongamos todo el contexto de Esther, la mayoría pues eran babilónicos, y saben que Babilonia, o sea, se movía en todas esas cuestiones, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, los libros hebreos cuentan de Basti, ¿no? Y cuentan que Basti era también, pues, o sea, babilónica, era también una así media brujilda, ¿no? Tanto así que dice que ella también odiaba al pueblo de Israel, a los judíos, y ella sabía, por ejemplo, que los judíos tenían los días sábados, tenían su Shabbat, y era el día que ellos, o sea, que ellos rendían culto a Dios, ¿no es cierto? Seguro que ustedes lo han leído en alguna oportunidad, ¿no? Pero ella, ¿qué hacía la Basti? La Basti agarraba y dice que hacía trabajar a las mujeres, porque acuérdense que mujeres con mujeres, hombres con hombres, ¿no? Entonces dice que Basti agarraba y hacía trabajar a las mujeres y las hacía trabajar en sábado. ¿Para qué? Para que no puedan rendirle, ¿cómo se llama? Culto ni adoración a su Dios. Entonces, a ver, cuidadito con los micros para que no se acople. Entonces, ¿y qué es lo que pasó? Dice que la caída de Basti fue un día sábado. ¿Qué vino entonces? Vino el juicio de Dios, ¿sobre quién? Sobre esta mujer.
Entonces, ¿levantaron a quién? Levantaron a Esther. Pero como había habido todo esto, como Mardoqueo le dijo a Esther, mejor te quedas calladita, no vayas a decir nada. Y mira la obediencia de esta mujer, o sea, su obediencia que ni siquiera a su marido le contó, ni siquiera a su marido. Y yo decía, wow, hay tantas cosas en el ministerio que aún a los maridos no le vamos a poder contar. ¿Y por qué? Porque de repente, ¿sabes qué? Son secretos de Dios. Por ejemplo, si tú tienes una discípula y una discípula está pasando por un proceso, ¿no? Fuerte o qué sé yo, entonces, y te dice, por favor, no lo cuentes, ¿no? Entonces, te vas a tener que quedar callada. Pero si tú tienes, o sea, eso que la lengua se te va, vas a tener que aprender a tener dominio propio. Y como te digo, hay cosas que Dios te va a revelar y que solamente lo vas a tener que guardar como María. Dice que vino, le dieron una promesa y ¿qué es lo que ella hizo? Lo guardó en su corazón. Ni siquiera se lo dijo a José. Imagínense, ¿no? Entonces vamos a la palabra, ¿no? Vamos a ir a Esther 3:13. Esther 3:13. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Aquí lo tengo apuntadito. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, y de apoderarse de sus bienes, ¿no? Entonces, yo podía ver este versículo y decía, wow, o sea, prácticamente es lo que estamos viviendo en esta pandemia, ¿no? O sea, dice que fueron enviadas cartas, ¿no? Y estas cartas, ¿qué pueden ser? Estas cartas, ¿no? Son decretos del enemigo. Estas cartas pueden ser, ¿sabes qué? Diagnósticos, malos pronósticos. Estas cartas pueden ser malas noticias. O sea, imagínate, todos los días prendes la televisión y el ¿cómo se llama? Y el Amán está enviando cartas. ¿De qué? De destrucción. ¿Cartas a qué? Dice que quería con una orden, ¿no? Y es una orden real. ¿Para qué? Para matar, para robar, para destruir, ¿no? Aquí veo para destruir, matar y exterminar. Porque si no te matan de la enfermedad, te matan por robarte un celular. Entonces yo tengo que ver que es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Y exterminar a quién? ¿Solamente a las mamás? ¿Solamente a los papás? No, dice que eran jóvenes, ancianos, ¿no? Primero empezó con la pandemia con ancianos, de ahí corrió para jóvenes. Hoy día en la mañana he visto niños, ¿no? Niños en el hospital del niño, había no sé qué cantidad, ¿no? Entonces, aquí la palabra me habla de ancianos, me habla de jóvenes, me habla de niños y me habla de mujeres. Entonces, ¿el diablo qué quiere? Atacar todas estas generaciones. Hemos dicho de que Amalek es un espíritu que ataca generaciones, ¿no? Entonces, y no solamente eso, encontré también apoderarse de sus bienes. ¿Y por qué apoderarse de sus bienes? Porque cuánta plata se está yendo en enfermedades, cuánta plata se está yendo en sacarte como el PCR, en sacarte, ¿sabes qué? La prueba antígena, ¿no? Y todas esas pruebas. Un montón de plata. Yo, por ejemplo, veía que en el extranjero es mucho que el enemigo tenía en contra, ¿ok? Así que dice que también apoderarse de los bienes es parte también de lo que estamos viviendo de la cuarentena, porque no todos, o sea, en la cuarentena no todos estamos trabajando. Y los que están trabajando no están trabajando al 100%, porque algunos tienen que trabajar con malla cerrada, ¿no? Tienen que trabajar por lo bajo, o tienen que trabajar con muchos límites, o sea, muchos limitantes, ¿no? Entonces, todo eso nosotros vemos que de alguna manera ellos lo estaban viviendo, ¿no? Y
Esther 4:3, mira lo que me dice la palabra. Dice que la ciudad estaba conmovida. Dice la palabra que había gran luto, que había lloro, que había ayuno y lamentación. Y no solamente eso, me dice que había silicio y ceniza, era la cama de muchos. ¡Wow! Decía yo. Es lo mismo. Mira, silicio y ceniza era la cama de muchos. Es prácticamente muy parecido a lo que estamos viviendo, ¿no? Y como les dije la semana pasada, ¿no? Y se los vuelvo a repetir hoy día, en Esther 4:14, ¿no? Que, o sea, la palabra me dice, porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para tu pueblo. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Y qué es lo que hizo Esther cuando Mardoqueo le dijo esto? Esther simplemente dijo, me voy a ayunar con mi gente. Entonces, ¿y qué es lo que yo veo en esa mujer? En una mujer yo veo una obediencia. La vez pasada justo estábamos hablando con la pastora, ¿no? Y estábamos justo reflexionando en todo lo que estaba pasando, en cómo esta situación, qué era lo que estaba haciendo, simplemente estaba haciendo que la gente ya no confíe en los líderes. Porque veíamos, por ejemplo, que el ministro se vacunó, que el ministro no sé qué, que el otro se robó, que el otro mintió, que no sé qué, que por aquí, que por allá, ¿no? Y a la hora de la hora, lo que la pastora me decía, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Lo que está pasando es un espíritu de rebelión para que la gente ya no crea en los líderes. Para que la gente, o sea, y es algo espiritual, nos decía, es algo espiritual para que la gente ya no confíe en los líderes, ya no confíe, y no solamente en la gente de gobierno, porque esto está viniendo a la iglesia, me dijo. A ver, silenciar, no sé quién. Porque esto está viniendo a la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día, ¿no? Nosotros vemos y la gente ya no quiere honrar. La gente ya no te ve como una ministra de Dios, sino que te ve como una amiga, como una persona. Entonces ya no quieren, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de la iglesia en general, ¿no? Ya no quieren valorar a sus líderes. Ya no, si el pastor viene y dice, bueno, ¿saben qué? Vamos a tener un tiempo de ayuno, ¿no? Como en este caso, pues Esther, que les dijo a sus discípulas, vamos a ayunar. Entonces simplemente, ¿qué es lo que hacen las personas? Voy a orar a ver que el Señor me confirme que te tengo que ayunar. Entonces ya no estás escuchando la voz la voz de Dios en la tierra. ¿Te das cuenta? Voy a ver, pues, voy a ver si es que ayuno, ¿no? Voy a ver si hago esto, o voy a ver si hago lo otro. Mejor voy a escuchar otra prédica y que Dios me lo confirme en mi corazón, ¿no? Pero entonces tú ves que eso está entrando a la iglesia, eso que estaba afuera está empezando a entrar en la iglesia. Entonces te empiezas a volver independiente, empiezas a decir, no, ¿sabes qué? Yo puedo manejarlo. No, ¿sabes qué? Yo voy a escuchar. Tengo tantos en el internet para escuchar y Dios siempre me va a hablar a través de una prédica. Entonces empiezas a escuchar muchas voces, pero no escuchas la voz del pastor que Dios puso para que tú puedas escuchar la voz de Dios o para que tú puedas ser formada. Entonces eso es lo que está pasando hoy en día. Y mira a esta mujer simplemente vino Mardoqueo y le dijo, vas a hacer así, vas a hacer así. Y ella ha podido decirle, mira, ¿sabes qué, tío? Discúlpame, pero ya estoy en otra iglesia, yo ya salí de tu congregación, ahora estoy en otro lugar, ¿no? Ahora yo soy la reina, ¿no? Pero simplemente no. ¿Ella qué hizo?
obediencia, chicas. Ella decidió obedecer. Y si tú ves, Esther ni siquiera era honrada, a tal punto que el rey ni siquiera en 3 meses ni la había llamado. ¿Se dan cuenta? Entonces ella no era nada, pero simplemente, ¿qué es lo que ella hace? ¿Qué es lo que ella marca en este libro? Su obediencia, cómo fue sujeta. Y por su obediencia, ¿qué pasó? Por su obediencia simplemente, ¿no? Ella llega a ser honrada. Y no solamente eso, les cuento algo más, algo más de la historia. Hasta ese momento, ¿ya? Los reyes gobernaban totalmente separados de la reina. Entonces, el rey por un lado y la reina por otro lado, la reina con todas las mujeres, el rey con todos los hombres. Pero dice que a raíz de lo que hizo esta mujer, allí empezó algo nuevo. El reinado empezó a ser de 2. Y si tú ves, por ejemplo, a Nehemías, dice que Nehemías vino y estaba el rey y la reina. Entonces, ahí algo cambió. Entonces, este ayuno, esta obediencia de esta mujer marcó algo nuevo en la historia, ¿no? En la historia de los persas, ¿ok? Entonces, vemos nuevamente, como les digo, un pueblo que estaba pasando adversidad, pero simplemente alguien decidió levantarse y alguien decidió creer, ¿no? Entonces, yo lo que pude ver acá fue la guerra de decretos. Y una de las cosas, o sea, que Dios traía, ¿no? Era, de alguna manera, ustedes saben que tenemos un calendario y un calendario judío, ¿no? Donde nosotros podemos ver las fiestas de Israel y todo. Sin embargo, yo no soy judía, ¿no? Yo soy aquí, ¿cómo se llama? Una líder, pastora profética. Pero me da risa porque siempre hago cosas y después de ver que he hecho las cosas, me doy con la sorpresa que encaja, ¿no? Que encaja perfectamente en el calendario, ¿cómo se llama? Hebreo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo les estaba enseñando la semana pasada era sobre las declaraciones. Y no sabía que estábamos entrando justo en el mes de Adar, y el mes de Adar es el mes donde viene la fiesta de Purim, ¿no? Y la fiesta de Purim, ¿cuál es? Es la fiesta donde Dios cambia los decretos, ¿ok? Entonces, Dios ponía fuerte, termina de enseñarles sobre los decretos para que ellos puedan cambiar sus destinos, ¿no? Entonces, una de las cosas que ponía, ¿no? Dios, ¿qué es una guerra de decretos? Aquí era una guerra de decretos, era el decreto, ¿no? Que iba a levantar a Amán en contra de todo el pueblo, y cómo Esther viene para romper ese decreto, para romper ese hechizo, para romper todo lo que venía en contra de su nación, ¿no? Entonces, ¿qué era un decreto? Un decreto, acuérdense que la semana pasada les enseñé que una declaración es algo espontáneo, es algo que nosotros decimos, pero un decreto ya es algo que viene respaldado, ya sea por una ley, ¿no? Y sabemos que nuestra ley está aquí, ¿no? Entonces, o ya sea por una ordenanza o simplemente un decreto, también puede ser una opinión, ¿no? Contraria a lo que tú estás haciendo, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de este pueblo, ¿no? Donde Amán se estaba levantando con un decreto en contra, ¿no? Entonces hay decretos que son a favor de un pueblo y hay decretos que son en contra. Muchas veces yo no puedo avanzar porque hay decretos que se han levantado en contra del ministerio que yo puedo estar llevando, en contra de la empresa que yo puedo estar llevando, en contra de mi escuela, en contra de mi familia. Entonces yo tengo que ver también que el enemigo tiene actas y tiene decretos en contra, como en ese caso que Amán había levantado decretos en contra de este pueblo, ¿ok? Entonces, quiero ir rápidamente a Esther 8:5. Esther 8:5 dice la palabra así:
Marcia, Sedés, disculpa que te interrumpa. ¿no? Sedés, sí, fiesta donde Dios cambia los decretos, ¿ok? Entonces, Dios ponía fuerte que iba a levantar a Amán en contra de todo el pueblo, y cómo Esther viene para romper, llevando en contra de mi escuela, en contra de mi familia. Entonces yo tengo que ver también que el enemigo tiene actas y tiene decretos en contra, como en ese caso que Amán había levantado decretos en contra de este pueblo, ¿ok? Entonces, quiero ir rápidamente a Esther 8:5. Esther 8:5 dice la palabra así. Marcia, Se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedeta, Agagüeo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Ok? Vamos a ver entonces que aquí ya se había levantado un decreto, ¿no? ¿Y qué había hecho ¿cómo se llama? El Amán. El Amán simplemente le había, no solamente eso, si ustedes se ponen a leer esta carta, ¿ya? Van a ver que el Amán, ¿qué había hecho? Había levantado una ofrenda en contra del pueblo, y había levantado una ofrenda tan fuerte, ¿ya? Que prácticamente lo había comprado al rey. Por eso es que la palabra dice que tengamos cuidado, ¿no? Con las ofrendas, porque pueden enceguecer al rey, ¿ok? Entonces, ¿el que había hecho? Había hecho, como le dice acá, una trama. Y una de las cosas que Dios me enseñaba a la hora que estaba leyendo en la mañana esta porción de la escritura, ¿no? Dice, se dé orden escrita para revocar las cartas. Y pude escuchar la voz de Dios, y que Dios me decía así, ¿no? Hay orden, o sea, hay decretos que son hablados, hay decretos que son verbales, pero hay decretos que son escritos. Y cuando tú te enfrentas a un decreto hablado, tú lo puedes cancelar con tu habla. Pero si tú te enfrentas a un decreto escrito, tú tienes que hacer un decreto escrito para cancelarlo y para anularlo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un decreto de un mal diagnóstico y me lo han escrito, es un decreto escrito. Y ese decreto, ¿ya? Yo puedo venir, y muchos de ustedes deben de haber estado orando así, ¿no? Señor, yo cancelo, Señor, o yo revoco, Padre, lo que me ha dicho el médico y tal, y bla, bla, bla. Pero yo no me había dado cuenta hasta ahora en la mañana, ¿no? Que si es escrito, tengo que cancelar lo escrito. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribirlo, romperlo, anularlo. ¿Amén? Entonces, es lo primero. Lo segundo que veo aquí, que dice que era una trama. ¿Y qué es la palabra trama? La palabra trama viene de una red, ¿no? O sea, como que hay. Entonces, por ejemplo, acuérdense que yo les he enseñado diferentes tipos de redes, ¿no? Redes sociales, redes financieras, redes de, ¿cómo se llama? Deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cuál es el tipo de red que el enemigo ha lanzado para atraparme, ¿sí? Red de enfermedades, de hospitales, ¿no? Entonces, y de ahí veo, bueno, ya vimos acá, por ejemplo, en la palabra me dice, ¿no? La trama de Amán, pero mira, no solamente dice Amán, dice Amán. ¿Y quién era Amán? O sea, que no solamente yo tengo que ver con quién estoy enfrentándome, sino ver la naturaleza. Dice Amán, hijo de Amedeta, Agagüeo, una cosa así, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Que era hijo de Agag. Y Agag era el rey general, ¿no? O sea, por decirte, el general de los amalecitas. Entonces, yo tengo que ver eso, que no solo, que tengo que ver de dónde viene,
porque tengo que ver el principio, de dónde viene este ataque, ¿no? Y dice que escribió revocar, es dejar sin efecto, ¿no? Una ley, ¿no? Dice que volver atrás, ¿no? Retroceder para ver qué es lo que pasó. Pero si yo veo, por ejemplo, cada vez que era algo escrito por el rey, dice que tenía que tener un sello y tenía que tener el anillo del rey, ¿no? Entonces ahí era algo que era respaldado por el rey. Si yo veo, por ejemplo, en Colosenses 2:14, ¿qué es lo que me dice la palabra? La palabra dice, ¿no? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Mira, Jesús no revocó, Jesús anuló, ¿ok? Entonces, dice que la palabra cruz también es así, anulado, ¿no? Así, zanjado. Pero justo yo estaba leyendo un poquito de esto, ¿no? Porque no entendía muy bien los términos, ¿no? En unos era revocar, anular, cancelar, ¿no? Y me puse a estudiar, ¿no? Que antiguamente, cuando todavía Jesús no había muerto en la cruz, dice que los pecados eran blanqueados. Entonces, por eso es que nosotros encontramos el término que Jesús le dice a, ¿cómo se llama?, a los fariseos, sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque los pecados en ese tiempo no se borraban, pues. Los pecados en ese tiempo dice que se blanqueaban. Tanto así que Isaías 1, ¿qué es lo que me dice, no? Si tus pecados son rojos, no sé qué, serán como blanca nieve, serán emblanquecidos y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía Jesús no había muerto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en ese tiempo podían sacrificar los animales y podían cubrir el pecado con la sangre, ¿cierto? Pero no se borraban, no se cancelaban, simplemente se cubrían, ¿no? Simplemente se traspasaban, hasta se podían traspasar nuevamente a, ¿cómo se llama?, al enemigo, ¿no? Pero cuando Jesús decide morir en la cruz del Calvario, cuando Él decide dar hasta su última gota, simplemente Él vino a borrar totalmente, a que ya no haya nada. Y dice, o sea, aquí en Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos. Así que ya no fue ni revocado ni fue cancelado, sino que fue anulado. Y la diferencia, ¿ya?, con la palabra anulado es que esta palabra tiene que ver con anillo, con anular, ¿no? Anular de dedo, de anillo. ¿Por qué? Porque el acta era sellado con el anillo del rey. Y entonces, si yo me pongo a estudiar el libro de Esther, en el libro de Esther dice que no podía ser revocado ya que tenía el anillo del rey. Entonces, cuando Jesús viene y muere, simplemente Él viene a romper todo sello. Simplemente porque dice que su tumba, la tumba que se abrió, era como un sello. Entonces, simplemente cuando Él muere, abre ese sello. Cuando Él muere, rompe y anula. Así que a partir de ahora tienes que anular todo aquello que se levantó. Si tú terminas de leer todo el libro de Esther, que lamentablemente no tenemos mucho tiempo para poder ver cosa por cosa, yo voy a encontrar cómo cada cosa que el enemigo hizo en contra del pueblo judío, ¿sabes qué? Se le volteó, como la horca que estaba preparada pues para Mardoqueo, ¿no? Que simplemente lo colgaron ahí a Amán, ¿no? Y así, cosa por cosa, ¿no? Y finalmente, como yo te dije, esto era un problema
generacional, ¿no? Esto era un problema de generación. Entonces hay muchas maldiciones que nosotros destruir todo, todo, el enemigo y sus generaciones. Entonces,